A ver, para empezar a desgranar el informe que tenemos sobre la mesa, creo que es crucial situarnos en el contexto que propone. Nos pide que pensemos en el año en que estamos, 2026. Sí. La civilización, dice, es una especie de zoco, de gigantesco mercado persa digital. Un zoco infinito donde todo compite por nuestra atención. Es la era de la dopamina barata. Exacto. De la desinformación sintética, de la IA, del narcisismo de los influencers, bueno, de los billonarios que juegan a ser faraones. El informe lo llama el viejo mundo. Un mundo ensordecedor, obsesionado con el envase. Pero sostiene que entre todo ese ruido hay una señal, una anomalía, un pulso silencioso que no busca atención sino otra cosa. Y esa anomalía, según el informe, tiene nombre y apellidos. Sabrina González Pastersky. Ujú. Pero aquí es donde el texto hace una distinción clave desde el principio. El objetivo no es hablar de una niña prodigio. Esa etiqueta se queda corta, es casi banal. Entonces, ¿de qué hablamos? La tesis es mucho más ambiciosa. Plantea que estamos ante un arquetipo, que Sabrina es, y cito, un prototipo operativo de la siguiente fase de la evolución humana. Eso es una afirmación muy potente. Un prototipo de la siguiente fase evolutiva. Suena a ciencia ficción. Bueno, el informe lo basa en una serie de actos que, si los miras en conjunto, dibujan un patrón que choca frontalmente con el espíritu de nuestra época. ¿Y por dónde empezamos? Por el principio, por un garaje en los suburbios de Chicago en el año 2006. De acuerdo, vamos a ese garaje. En 2006, recuerdo que empezaba a explotar Facebook, MySpace aún existía. Justo. La gente de su generación estaba siendo colonizada por las primeras redes sociales. ¿Y ella qué hacía? Mientras el mundo empezaba a construir sus perfiles digitales, ella, con 12 años, estaba en un garaje construyendo un avión. Espera, un momento. Y no una maqueta. Un Zenit Zodiac Chess 601XL. Un monomotor real. Una pieza de ingeniería aeronáutica. Pero con 12 años. Supongo que tendría ayuda, ¿no? Su padre o... Sí, claro, el informe lo menciona. Su padre la apoyó, la guió, pero la ejecución era suya. Las manos eran las suyas. O sea que hablamos de una niña. Hablamos de una niña pasando miles de horas remachando planchas de aluminio, calibrando un motor, entendiendo la aerodinámica con las manos, no en un libro. Es que el informe pinta una imagen que es brutal. Una niña de 13 años, cubierta de grasa, apretando los tornillos de las alas de las que, literalmente, iba a depender su vida. Esa imagen lo cambia todo. No es un hobby. No, es un compromiso absoluto con la realidad física. Y la historia no acaba ahí, claro. No, ahí empieza. El clímax de esta primera fase, como la llama el informe, llega cuando tiene 14 años. 14. Consigue que la Administración Federal de Aviación, la FAA, certifique su avión. Se sube a la cabina, enciende el motor que ella misma montó y vuela sola sobre el lago Michigan. Increíble. Y es este acto lo que el informe define con un concepto que a mí me parece fascinante. Soberanía técnica. Soberanía técnica. Lo plantea como un acto de rebelión supremo. A ver, vivimos en una era en que la tecnología es una caja negra que compramos y usamos sin entender. Ella no solo quiso abrir la caja, es que decidió construirla desde cero. Es un contraste brutal con el resto de nosotros, que si se nos rompe el móvil, somos completamente inútiles. Consumidores pasivos. Exacto. Y el informe va más allá, le da un significado casi metafísico a ese vuelo. No fue un simple viaje, fue una declaración de intenciones. ¿En qué sentido? Mientras el mundo empezaba a vivir en pantallas, ella conquistaba el cielo real con una máquina nacida de sus manos. O sea, no quería ser una pasajera que depende del sistema, quería ser la arquitecta y la piloto. Con una historia así, uno pensaría que las mejores universidades del mundo se la rifarían. Es que un currículum que dice, he construido y volado mi propio avión con 14 años. Debería abrir todas las puertas. Pues aquí es donde la historia da un giro desconcertante. Solicitó la admisión en el MIT y la pusieron en lista de espera. La rechazaron. Inicialmente. Es que es alucinante. ¿Cómo es posible? El informe dedica un capítulo entero a esto. Lo ve como una lección brutal sobre la decadencia de ciertas instituciones del viejo mundo. ¿Y cuál es la conclusión? Que el algoritmo burocrático del MIT está diseñado para premiar la conformidad, la obediencia.
Busca al estudiante perfecto que saca las notas perfectas en los exámenes de siempre. Al que sabe jugar al juego del sistema. Precisamente. Y Sabrina no encajaba. Era una anomalía. Su genialidad no venía de memorizar libros, sino de crear en el mundo real. El sistema fue ciego, no supo verla, porque no llevaba el uniforme reglamentario. ¿Entonces qué pasó? ¿Cómo consiguió entrar? Por una intervención humana que se saltó el protocolo. 2 profesores del MIT, Allen Haggerty y Al Moorman, vieron por casualidad un vídeo casero en YouTube. ¿Un vídeo? Sí. En él se veía una niña soldando el fuselaje de un avión y en la siguiente escena pilotando esa misma máquina. El informe cita la reacción de Haggerty. Nuestras bocas estaban colgando. Claro, es que no estaban viendo a un estudiante, estaban viendo a una ingeniera. Se dieron cuenta del error monumental que el sistema había cometido. Y bueno, básicamente forzaron su entrada, entendieron que no podían dejar escapar a alguien que sentía la física en las manos, no solo en la pizarra. Y su respuesta una vez dentro. Es la prueba definitiva. El famoso GPA de 5.0. Exacto. Que para que se entienda, un 5.0 es la perfección académica absoluta, la nota máxima posible en todo. El informe destaca que fue la primera mujer en lograrlo en el MIT en décadas. Es como si su respuesta a la ceguera del sistema no fuera quejarse, sino demostrar una excelencia tan aplastante que obligó a ese mismo sistema a arrodillarse. una trayectoria así, esa nota perfecta, el apodo de la próxima Einstein. Imagino que las grandes tecnológicas, las agencias espaciales, se lanzaron a por ella, claro. La maquinaria del viejo mundo intentó lo que siempre intenta: asimilarla, comprarla. ¿Qué tipo de ofertas? Del más alto nivel. Jeff Bezos le ofreció un cheque en blanco para unirse a Blue Origin. La NASA le abrió las puertas, todos los gigantes de Silicon Valley. Son las ofertas soñadas por cualquier estudiante de una carrera técnica. El camino dorado. Y esto, para mí, es la parte más reveladora del informe. Ella dijo no, a todos. Un no rotundo. Y aquí es donde el análisis se mete en la psicología profunda de este arquetipo. ¿Por qué rechazaría a alguien la fama, el dinero, recursos ilimitados? Esa es la pregunta del millón. El informe lo explica con una dicotomía que es la clave de todo. Los cohetes son hardware, la gravedad es software. Vale, hay que desglosar eso. Es una frase muy potente. Lo que quiere decir es que trabajar para Bezos o la NASA, en el fondo, es ingeniería de transporte. Es construir mejores autobuses espaciales. Es mover materia, hardware, de un punto a otro. Dentro de las reglas conocidas. Exacto. Ella no quiere mover cosas a través del espacio. Quiere entender qué es el espacio. No le interesa el vehículo, le interesa el código fuente que genera el mapa. Es la diferencia entre ser un usuario avanzado de un programa y querer entender el lenguaje con el que se creó. Precisamente. Eligió, y cito los términos del informe, la gnosis, el conocimiento puro, por encima del oro, el mercado. Prefirió la austeridad de una beca en un sótano de Harvard. Para luchar con ecuaciones en una pizarra, sí. En lugar de los yates de los oligarcas. Y según el informe, ese es el verdadero poder. El poder de ser insobornable. Y esa filosofía, esa austeridad, se refleja perfectamente en su ausencia digital. No tiene Instagram, ni TikTok, ni LinkedIn. ¿Y su web? Su página web, physicsgirl.com, es una obra de arte. Es como viajar al pasado. Es increíble. Es que parece sacada de 1998. Puro HTML, fondo blanco, texto negro. Solo una lista de enlaces a sus artículos científicos en PDF. Es árida, es cruda y es una declaración potentísima. El informe la califica de perfecta, porque es la demostración de que le es absolutamente indiferente el envase. Solo le importa la señal. Mientras el resto de su generación ha sido entrenada para buscar la validación de los likes. Ella ha protegido su activo más valioso. Y según el análisis, ese es su verdadero superpoder en esta nueva era. El enfoque. El enfoque profundo. La capacidad de dirigir la conciencia como un rayo láser hacia un único problema durante horas, días, hasta disolverlo. Algo que la mayoría hemos perdido por completo. Claro, nuestra economía se basa en fragmentar nuestra atención. Te quiere distraído. Su silencio y su invisibilidad no es timidez. Son una muralla defensiva. Una estrategia para proteger su genio. De acuerdo, ha construido esa fortaleza. ¿En qué está invirtiendo ese enfoque? Hablemos de su campo de estudio. La holografía celestial suena
Evocador. Aquí es donde el análisis se adentra en la zona cero de la realidad. A ver, la holografía celestial, explicada de forma sencilla, postula que nuestro universo tridimensional podría ser una ilusión. Una ilusión. Una proyección holográfica de información que está codificada en una superficie lejana, plana, bidimensional, en el borde del universo. El informe usa la analogía de la lata de sopa, para que se entienda. Sí, y es muy útil. Imagina una lata de sopa. La sopa de dentro, con sus fideos, es nuestro universo 3D, y la etiqueta de fuera, esa superficie 2D, contiene toda la información, los ingredientes, las calorías... Todo. Pues la teoría sugiere que la sopa, nuestro universo, podría ser una proyección generada a partir de la información de la etiqueta. O sea que, si entiendo bien, estaríamos viviendo dentro de un holograma. ¿Suena a Matrix? ¿Sí? Y el informe traza ese paralelismo. La física de vanguardia está llegando, por la vía de las matemáticas puras, a conclusiones que resuenan con ideas místicas, ancestrales, con el cyberpunk. Pero la diferencia clave... Es que ella no usa metáforas. Usa matemáticas de altas energías para intentar encontrar el código fuente del proyector. Quiere leer la etiqueta de la lata. El viejo mundo quiere ir a Marte, que sería como mover un fideo de un lado a otro de la sopa. Y ella quiere entender la receta. Quien entiende la receta puede cambiar la sopa. Y esta idea de que la información es lo fundamental nos lleva a otro de sus trabajos, el que hizo con Stephen Hawking sobre los agujeros negros. La paradoja de la información. La idea clásica era que la información que caía en un agujero negro se destruía para siempre. Lo cual rompía una de las reglas básicas de la cuántica. Exacto. La solución que propusieron ella y sus colaboradores es de una belleza poética. Descubrieron que los agujeros negros tienen lo que llamaron soft hair, pelo suave. Que no es pelo de verdad, claro. No. Son excitaciones de partículas de energía cero, fotones, que quedan impresas en el horizonte de sucesos, la membrana del agujero negro. Y eso funciona como... Como una memoria, como un disco duro cósmico. Cuando un objeto cae dentro, su información no se borra. Deja una huella, una firma holográfica en ese pelo suave. El agujero negro no olvida. Las implicaciones de esto son vertiginosas. Casi espirituales. La idea de un libro de la vida, unos registros akáshicos. Un lugar donde todo queda grabado. De repente la física te está diciendo que el universo tiene memoria infinita. No lo llama karma, pero sí establece que la conservación de la información cuántica es una ley. Nada se pierde. Llegamos al final del análisis, y el informe conecta todo esto con el presente. ¿Por qué es importante ella precisamente ahora? El informe concluye con una metáfora muy potente. Describe todo el ruido actual, las guerras, la polarización, como los estertores de muerte de un viejo ciclo. ¿Y en medio de esa agonía? Presenta a Sabrina como la contracción de vida, como el prototipo silencioso de la nueva especie humana, que según su tesis está naciendo en paralelo al colapso. Contrasta el Homo sapiens del viejo mundo, que define como depredador y ruidoso, con el arquetipo que ella representa. Introspectivo, soberano y esencialista. Es una visión muy poética, casi mesiánica. Pero, ¿no hay un riesgo en poner tanto peso simbólico sobre una sola persona? Totalmente. Y es una objeción muy válida. El propio informe parece anticiparla y matiza en el epílogo. Aclara que el objetivo no es la idolatría, no es ponerla en un pedestal. Sino usar su historia como un espejo. Exacto. Insiste en que su verdadero superpoder no es su coeficiente intelectual, que es inalcanzable, es su actitud, es lo que llama su soberanía de atención. Y a partir de ahí, el informe lanza una especie de manifiesto, ¿no? Una llamada a la acción. Sí, es casi un manual de instrucciones. El primer punto, apaga el ruido. Desconéctate de la basura mediática, rechaza la validación externa. Y lo dice muy claro, no trabajes para los billonarios, no entregues tu energía a construir el sueño de otro. El tercero es, encuentra tu garaje, ese proyecto, esa pasión, esa habilidad que es solo tuya y te permite manipular la realidad al margen del sistema. Y el último, que lo resume todo, y construye tu avión. Ya sea un negocio, una familia, una obra de arte, algo que sea tuyo, construido con tus reglas, sin pedir permiso ni esperar aplausos. El informe cierra con una sentencia final. El viejo mundo se está muriendo entre gritos. Déjalo morir. La nueva era nace en silencio, en un sótano, estudiando el código de la eternidad. Sé un nodo. Sé la señal. Bienvenidos a la realidad.